a ti, Señor. Tú eres el verdadero Rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta de Dios. Venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, dispuesto a adorarte y a servirte. Señor, te pedimos esta mañana que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, que la evangelización mundial pueda llevarse a cabo en nuestros días, Señor. Permite, Padre, que aquellas personas, aquellos hermanos que estén llevando el mensaje, Señor, puedan darlo con claridad, y que las personas que escuchen el mensaje, Señor, su mente sea abierta y puedan ser abiertos sus ojos, Padre, para que el Evangelio, la verdad del Evangelio, pueda ser revelado a su vida, Señor. Asimismo te pedimos esta mañana por nuestra familia, te pedimos, Señor, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por nuestras necesidades, Padre, y te glorificamos, Señor, y exaltamos tu nombre. Te pedimos, Padre eterno, esta mañana que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, que no sea como nosotros queremos, sino como a ti te place, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero más de ti. Presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
consigo la salvación. ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de eres el creador y hoy me rindo ante ti. Tú, todopoderoso, Yahweh es tu nombre y no hay otro como tú. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte si eres Rey, soberano y Señor? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Que gobiernas todo, que todos te adoren y que digan a una sola voz: Santo, 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 eres Señor. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte si eres Rey, soberano y Señor? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. De toda adoración. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. Sonó la trompeta y a la voz en el cielo se escucha: vienen los reinos y se postran ante Dios y ante su Cristo. Solo un mediador para mi salvación, el ungido mi Señor, eres tú, Jesús el Cristo. Tú eres el primero,
eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. Eres el que fue y el que ha de venir. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. ¿Dónde puedo encontrar la paz que sabe consolar? Busco en mi pensar y solo encuentro vanidad. Solo en ti hay libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. No necesito más, Señor, solo a ti. Señor, te agradecemos en esta mañana porque podemos estar delante de ti, Señor, en este momento. Podemos darte la gloria, podemos darte la honra, Señor. Reconocemos que Jesús es el Cristo y que en la obra de la cruz y la resurrección, el Señor se encargó de todo para nosotros. Señor, gracias esta mañana porque nos das vida y nos permite, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y adorarte y darte la gloria y la honra a ti solamente. Te agradecemos, Padre eterno, en este momento nos ponemos delante de ti, Señor, para que nos hables a través de tu palabra, Señor, esa palabra eterna que tú has dejado para el ser humano, para poder encontrarse contigo, Señor, cuando la obedece. Hoy queremos agradecerte, Señor, porque nos permites, Padre bendito, poder glorificarte a ti solamente, reconocer que eres tú el único que merece la gloria y la honra, Padre celestial. Te damos gracias por la obra de Jesús el Cristo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor, esa salvación tan grande, Señor, que vino cuando hemos podido creer que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado. Hoy te adoramos y te bendecimos, Padre celestial, y te damos la gloria y te pedimos que nos guíes, Señor, en este tiempo donde compartiremos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta mañana de domingo. Queremos informar siempre a los hermanos de Iglesia de Cristo Yiré de Mazatenango que a partir de hoy estamos entregando ya los tickets respectivos a los dos servicios que tendremos a partir del próximo domingo. Así que a partir del próximo domingo estaremos dando reapertura a nuestras reuniones presenciales. Les invitamos a venir y
recoger su ticket de su familia o el suyo personal para que puedan ingresar a uno de nuestros 2 servicios. Así que el próximo domingo tendremos la bendición de vernos ya de manera directa, de manera presencial, y les esperamos acá en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy quiero abrir la Biblia a 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. 1 Corintios 9, versos 26 y 27. Y dice de la manera siguiente: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo está escribiendo esto, y en realidad muchos pueden usar estos versos de la Biblia para enfocarse solamente en sus metas personales, en sus metas terrenales, y pueden hablar y decir que la vida requiere tener metas y que hay que correr esta vida teniendo metas, y eso también es correcto. Pero ¿de qué en realidad está hablando el apóstol Pablo en este pasaje de la Biblia? Cuando vemos la Biblia más detenidamente nos damos cuenta que el apóstol Pablo en realidad está hablando de algo muy grande. Y es que podemos preguntarnos también, ¿será que el apóstol Pablo estaba preocupado por las cosas de esta vida? ¿O será que Pablo está hablando de otra cosa más profunda? En realidad Pablo está hablando de la vida con el Evangelio. Y nuestra vida en realidad puede ser una vida de fe o de dar golpes al aire solamente. Así podemos vivir nuestra vida de fe. Podemos estar viviendo una vida de fe solamente dando golpes al aire, creyendo que eso es lo que tenemos que hacer realmente. Así que debemos ir a la Escritura para entender realmente cómo estamos corriendo y cómo estamos luchando. Algunos se jactan de decir que están corriendo con la evangelización mundial. Otros se jactan de que están luchando bastante por el Evangelio. Pero la pregunta es: ¿cómo están corriendo? ¿Cómo es que están luchando? La Biblia describe al apóstol Pablo, que el hombre que se encargó de la evangelización mundial del Imperio Romano, escribiendo esto. Y él dice: yo corro, pero con una meta. Y yo corro, pero sabiendo a qué le tengo que pegar. No es que esté dando golpes al aire, sino que yo mismo me golpeo y me doy cuenta que puedo quedar descalificado. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta porción de la Escritura. ¿Y por qué es que el apóstol Pablo dice esto? Es que hay que entender el problema espiritual. Y el problema espiritual está en la Biblia. Génesis capítulo 3 lo describe muy claramente. Es uno de los pasajes que habla muy claramente del problema espiritual, pero claro que la Biblia habla en muchos pasajes del problema espiritual. Adán y Eva en Génesis 3 quedaron cortados de Dios. Adán y Eva quedaron separados de Dios. Y esto sucedió cuando ellos decidieron no obedecer la palabra, cuando decidieron no obedecer el pacto que Dios les había dado. Entonces, desde ese momento Adán y Eva quedaron cortados de la presencia de Dios, quedaron separados de la presencia de Dios. Pero no solamente Adán y Eva pasaron esta circunstancia, es que en realidad Israel también. Israel fue levantado de los lomos de un hombre llamado Abraham, y esta nación se levanta y se llama Israel, y es el pueblo elegido por Dios para dar a conocer su nombre en todas las naciones de la tierra. Para eso levantó Dios a Israel. Sin embargo, cuando vemos la Biblia, vemos a Israel que, a pesar de ser el pueblo elegido por Dios para dar a conocer su nombre, Israel también quedó separado de Dios. ¿Y cómo es que Israel, que debe obedecer la palabra de Dios, queda separado de Dios? Es muy sencillo, porque cuando no obedecemos, cuando no podemos creer esa palabra que Dios nos ha dado, no nos queda otra alternativa que quedar separados de Dios. La iglesia también fue levantada en el libro de los Hechos, y la iglesia es levantada por Dios para dar a conocer su nombre. Para eso levantó Dios la iglesia. Pero ¿qué está sucediendo hoy con la iglesia? La iglesia está hoy entretenida en muchos eventos.
La iglesia está entretenida con muchos temas, pero de verdad no tienen lo más importante. No están predicando lo más grande. No están predicando lo que deben estar predicando, que es el Evangelio, que es la palabra del Señor. Entonces se levantan grandes iglesias con multitud de personas, pero lo que están oyendo no es el Evangelio. Están oyendo otros temas. Están oyendo temas de esta vida y se esfuerzan mucho por entender y aplicar los temas de esta vida. Y en realidad no es que eso sea dañino, no es que eso sea malo, claro que no. Pero debemos entender por qué Dios dejó el Evangelio, por qué Dios dejó su palabra. El apóstol Pablo se dio cuenta en realidad que aun cuando él se estaba encargando de cumplir la evangelización mundial del Imperio Romano, él corría el riesgo de quedar descalificado, de quedar cortado de la presencia de Dios, de quedar cortado de Dios mismo, de quedar cortado de la vida de Dios. Así que el apóstol Pablo dice: yo corro pero como que alguien que tiene meta, yo corro pero con una meta, yo no doy golpes al aire, no, sino que yo mismo, dice, me pongo en sacrificio en mi cuerpo para poder salir calificado, no sea que después de haber predicado a muchos, yo mismo venga a ser descalificado. El apóstol Pablo está reconociendo que él tiene el riesgo de quedar descalificado, aun cuando él ha predicado a muchos. Si ustedes miran lo que Pablo estaba haciendo en el libro de los Hechos, ustedes ven la prominencia de la obra del apóstol Pablo. Pero ese hombre que está haciendo una gran obra está diciendo que está en riesgo de quedar descalificado. Realmente nosotros no hemos hecho la obra que como el apóstol Pablo la hizo. Y creo que corremos más riesgo todavía de quedar descalificados. Así que debemos entender claramente qué significa este problema espiritual. Y es que podemos quedar descalificados, claro que sí. Podemos quedar separados de Dios, porque el problema espiritual es algo muy grave. Y aún no hemos terminado de entenderlo totalmente como cristianos que decimos ser. De verdad, no hemos terminado de entender qué significa el problema espiritual. Y esto sucede porque la mayoría de los cristianos o de las personas que van a los templos en realidad desconocen la Biblia. No estudian la Biblia, no conocen la Biblia. Y tampoco tienen el Evangelio revelado en sus vidas. Y entonces no han podido creer que Jesús es el Cristo. Y entonces van a la Biblia, pero para encontrar temas de motivación, para encontrar nuevas fuerzas, para encontrar nuevo ánimo para seguir el día de mañana, pero no han encontrado el Evangelio que puede resolver el problema espiritual. Entonces, si la mayoría de los que dicen conocer la Biblia, si la mayoría de aquellos que van a los templos no conocen la Biblia, entonces significa que no conocen lo espiritual, que no conocen lo eterno. Jesús en Mateo 22:29 dijo lo siguiente: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Otra versión dice: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Entonces, ignorar la palabra de Dios nos lleva al fracaso. Ignorar la palabra de Dios nos lleva a quedar separados de Dios. Ignorar la palabra de Dios nos lleva a quedar cortados del Señor. Así que no conocer y no creer el Evangelio es no conocer lo espiritual y lo eterno. Es no conocer la voluntad de Dios para mi vida. En realidad es ignorar el pacto que Dios nos ha dado para que cumplamos. Es eso exactamente, es perder lo más importante. Entonces no puedo resolver el problema espiritual y entonces puedo fracasar eternamente. Es que ese problema espiritual tiene tres raíces: Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. Y esto no se resuelve humanamente, solamente se puede resolver a través del Evangelio que está en la Biblia. El apóstol Pablo afirma que él mismo puede quedar descalificado, aun cuando se ha encargado de esta gran obra de la evangelización mundial del Imperio Romano. Él dice que aun que ha predicado a otros, aun cuando ha predicado a muchos, él mismo puede quedar descalificado. Entonces, de verdad, meditemos. Ignorar el Evangelio no es algo simple. Desconocer el Evangelio no es algo simple. No obedecer el Evangelio no es algo simple. Adán y Eva quedaron separados de Dios al tener incredulidad e ignorancia sobre la palabra que les habían dado, sobre el pacto que les dieron.
esa palabra del pacto que les dieron, ellos no la obedecieron y la ignoraron. Entonces, de verdad, cayeron en incredulidad, en ignorancia. Es que Satanás no se ha detenido. Hasta el día de hoy, Satanás se ha ocupado en oscurecer este evangelio de la Biblia. Y aún aquellos que dicen creer en la Biblia no tienen claridad acerca del evangelio. Podemos preguntarle a las personas que van a las iglesias, que van a los templos, y le preguntamos qué es el evangelio para ustedes, y de verdad no tienen claridad. No saben ni siquiera qué significa Cristo. Entonces es grave cómo están creyendo. ¿Cómo pueden creer en algo que no conocen? Es como caminar a tientas, es como caminar a ciega, es como no saber lo que estoy creyendo. Es eso exactamente. Entonces, de verdad, ignorar el evangelio no es algo simple. Israel quedó separado de Dios al ignorar su palabra. También el apóstol Pablo está diciendo que puede quedar descalificado. Así que debemos ir a la Biblia para encontrarnos con ese evangelio cada día en nuestra vida. Necesitamos que ese evangelio entre a nuestra vida y de verdad nos dé la vida de Dios. Todos los días necesitamos este evangelio. Por eso decimos que ignorar este evangelio en realidad no es algo simple. Ignorar el evangelio produce muerte. Produce muerte. Y quiero leer Oseas capítulo 4, versículo número 6. Y dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo no me conoce y entonces es destruido. Mi pueblo no tiene conocimiento de mí, es ignorante acerca de mí. Es decir, la ignorancia de Dios, la ignorancia del evangelio nos produce muerte, nos produce destrucción. El pueblo de Israel está siendo destruido porque no conoce a Dios. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mi sacerdote, dice el Señor. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. Sufre la familia, sufre las generaciones cuando ignoramos el evangelio. Es así de grave. Entonces, no es algo simple. No es que yo no conozca lo que Dios dice en su palabra. No es simplemente algo así como un conocimiento humano, un conocimiento que llega a mi mente. No, es algo mucho más grave. Ignorar el mensaje del evangelio produce muerte a mi vida y produce muerte a mis generaciones. Así de grave es ignorar el evangelio. Los sacerdotes de Israel entonces ven que se habían olvidado de conocer a Dios. Y ya no querían saber nada de Dios, porque ellos ya lo sabían todo, ya lo tenían todo, ya lo habían alcanzado todo, ya no necesitaban nada más. Los sacerdotes de Israel llegaron a creer de esa manera, pero no llegaron a conocer a Dios y se negaron a seguir conociéndolo. Eso los llevó a quedar cortados de Dios. Los llevó a un punto donde quedaron separados de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, es conocer a Dios. Y no podemos decir que ya lo conocemos totalmente, que ya lo tenemos todo. No podemos decir eso. Necesitamos el Evangelio entrando a nuestra vida. Necesitamos conocer a Dios todos los días. Hay muchas personas que creen ya saberlo todo. Muchos creen haber entendido todo. Muchos piensan que solo ellos han creído y que no necesitan nada más. Pero en realidad, cada día de nuestras vidas necesitamos aprender más de Cristo. Claro que sí. Y que se nos revele cada día este evangelio y que podamos creer que Jesús es el Cristo. Y de esa manera podamos cumplir su voluntad sobre la tierra. Así que necesitamos el evangelio. No ignoremos el evangelio. No lo veamos como poca cosa. No lo veamos como algo simple. Debemos entrar a la palabra para poder entender cada vez más de manera profunda el evangelio. Pablo dice que ignorar el evangelio es como dar golpes al aire. Incluso hacer la evangelización sin tener claro el evangelio es como dar golpes al aire. Es así como Pablo lo describe. Y él dice: yo no lucho dando golpes al aire. Yo no corro sin tener una meta. Entonces, ¿cómo estamos corriendo? ¿Cómo es que estamos luchando? ¿Cómo es que estamos viviendo nuestra vida de fe ahora que se nos ha revelado que Jesús es el Cristo?
El libro de Eclesiastés, capítulo 2 y verso 11, el escritor de este libro habla y dice también que él se dio cuenta de toda su vida y que al final toda la vida humana, toda la vida en esta tierra es como ir tras el viento, es como correr tras el viento, es como querer atrapar el viento. Trate usted de agarrar una nube y no va a poder. Trate usted de correr por un torbellino y lo quiere agarrar, no va a poder. Es que es así, cuando no tenemos claridad sobre el Evangelio, corremos nuestra vida de esa manera. Y aun cuando hagamos esto o hagamos lo otro, de verdad, no tiene sentido. No logramos ningún resultado. ¿Por qué? Porque estamos corriendo tras el viento. Entonces, aunque hagamos mucho esfuerzo, aunque nos esforcemos tanto y corramos tanto, de verdad estamos fracasando. ¿Por qué? Porque estamos ignorando el Evangelio. Y esto es muerte. Es muerte. Así que debemos creer profundamente el Evangelio, pero debemos conocerlo profundamente también para poder creerlo profundamente. Para eso necesitamos ir a la Biblia. Debemos tener claro esto. Necesitamos creer la palabra del pacto. Necesitamos creer el Evangelio. Esa palabra que está en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Necesitamos creerla firmemente. La Biblia nos habla en 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, de la manera siguiente. Y dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, y esta es una iglesia muy prominente realmente en su fe. Es una iglesia que se encargó de toda una región para llenar esta región con el Evangelio. Se encargó de la región de Macedonia y de Acaya y de Tesalónica. Entonces esta iglesia es una iglesia que en realidad está aferrada al Evangelio. Y entonces dice Pablo que no dejan de dar gracias a Dios por esta iglesia, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana. Ellos aceptaron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, el Evangelio. En realidad esta es la palabra del pacto. Este es el pacto. Y la iglesia de Tesalónica lo entendió muy claramente. Esto es el pacto que hay que obedecer. Esta es la palabra que hay que seguir. Esta es la palabra que hay que creer. Esta es la palabra que hay que vivir. Y entonces la vivieron de esa manera. Es que los tesalonicenses llegaron a creer el Evangelio no como algo humano solamente, no como algo que les iba a resolver los problemas de esta vida. No, sino que ellos la creyeron realmente como lo que es la palabra de Dios. Así es como debemos ver el Evangelio, como la palabra de Dios. Adán y Eva vieron la palabra de Dios como algo secundario. Vieron la palabra de Dios como algo simple. Vieron la palabra de Dios como algo tan sencillo que decidieron ignorarla y no creerla. Entonces los tesalonicenses nos dan un ejemplo de fe. Y ellos, aferrados a esta palabra, la creyeron. Y entonces vivieron para cumplirla, para obedecerla. A tal grado es así que, si usted mira 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 8, usted puede ver ahí lo que Pablo escribe. Y dice: así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Esta iglesia de Tesalónica había sufrido bastante por causa del Evangelio. Hubo de verdad muchos problemas en Tesalónica. Sin embargo, ellos se habían aferrado, dice acá, con el gozo del Espíritu Santo, a la palabra, al mensaje que habían recibido. Y así que creyeron de esa manera, a pesar del gran sufrimiento que les trajo haber creído en el Evangelio, haber creído el mensaje de Dios. Aun cuando les trajo tanto sufrimiento, ellos habían creído este mensaje como la palabra del Señor. Y de este modo, dice Pablo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. De este modo, ustedes se hicieron uno con nosotros, sufrieron igual que nosotros, igual que Cristo sufrió, ustedes también sufrieron. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada
partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Imagínense esta iglesia. Es una iglesia que está expandiendo el evangelio. Es una iglesia que está haciendo la evangelización mundial y que se ha encargado de toda Grecia, de Macedonia, de Acaya, de otros lugares. Y entonces a donde el apóstol Pablo llegaba, le hablaba de la fe de los tesalonicenses, le hablaba de esa fe de esta iglesia, de estos hermanos. De verdad nosotros podamos imitar esta fe de Tesalónica y que podamos llenar nuestras regiones con el evangelio. No importa si trae sufrimiento, no importa si trae dolor, no importa si no te toman en cuenta, no importa si te ignoran, no importa si le dan prioridad a otros, no importa todo eso. Es que debemos llenar el mundo con el evangelio de Jesús como el Cristo. Así que esta iglesia de Tesalónica es un gran ejemplo para nosotros. En realidad no esperaban el reconocimiento de nadie. Ellos sencillamente estaban haciendo la evangelización mundial. Ellos estaban encargando de llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque habían entendido claramente que esto es el evangelio y que no importaba, aunque tuvieran que pasar momentos difíciles en esta vida, ellos se habían aferrado a lo más grande. Era creer la palabra del Señor, era creer el pacto que Dios les había dado, era creer el evangelio que Dios mismo les había revelado. Entonces vivieron de esa manera. Así que este es un ejemplo. Debemos tener entonces una conclusión en nuestra vida de fe. Debemos tener un objetivo en nuestra vida de fe y debemos tener una dirección en nuestra vida de fe. Es así como debemos vivir nuestra vida. Hay una conclusión en toda la Biblia, es que Jesús es el Cristo. Esta es la conclusión que debemos tener en nuestra vida de fe. Jesús es el Cristo. Juan 20:31 dice que en la Biblia lo que se escribió en el Evangelio de Juan quedó registrado, quedó escrito para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al creer en ese nombre tengamos vida por ese nombre. Entonces se escribió todo para que creamos que Jesús es el Cristo. Esta debe ser la conclusión de nuestra vida de fe. Esta fue la conclusión a la que llegó Abraham. Esta fue la conclusión a la que llegaron los patriarcas. Esta fue la conclusión a la cual llegó Pedro. Es la conclusión a la que llegaron todos los apóstoles de la iglesia primitiva. Por eso compartían en el templo y por las casas que Jesús es el Cristo. Esta debe ser mi conclusión de fe. Esta debe ser mi conclusión de fe. Y debo tener un objetivo en mi vida de fe. ¿Y cuál es mi objetivo? Es preparar el retorno de Cristo. Y yo tengo ese objetivo. El objetivo de mi vida es preparar el retorno de Cristo. Toda mi vida apunta hacia ese objetivo. ¿Y por qué puedo tener ese objetivo? Porque tengo una conclusión de fe clara. Porque tengo la conclusión de que Jesús es el Cristo. Entonces mi objetivo de vida, mi objetivo de fe, mi objetivo de todo es preparar el retorno de Cristo en nuestros días. Y debo tener una dirección. ¿Y cuál es la dirección que debo cumplir? ¿Cuál es la dirección que debo seguir? Es la evangelización mundial en mis días, para dar a conocer que Jesús es el Cristo. En Mateo 24. Entonces puedo ver exactamente cómo Mateo 24 se va a cumplir en mi día, a través de mi vida, porque tengo el objetivo claro de preparar el retorno de Cristo. Entonces tengo una sola dirección, es hacer la evangelización del mundo, es llenar el mundo con este mensaje del evangelio, que el mundo reciba el testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no importa lo demás, esta es mi dirección de vida. Porque tengo un objetivo claro y tengo una conclusión de fe en mi vida. Pablo estaba claro de estos 3 puntos. Por eso es que él dice: yo no corro sin meta. Yo no corro sin meta. Pablo está diciendo: yo tengo una conclusión en mi vida de fe. Tengo un objetivo en mi vida de fe. Y tengo también una dirección en mi vida de fe. Entonces Pablo tenía claro esto. No daba golpes al aire. No perseguía al viento. Sino que tenía claro lo que estaba haciendo. Podemos ser muy sinceros, pero estar equivocados. Podemos de verdad ser muy sinceros, pero estar sinceramente equivocados. Hay muchas personas que son muy sinceras y creen muchas cosas de la Biblia, pero en realidad el mensaje de la Biblia es acerca de Jesús como el Cristo. No hay otro mensaje más grande. Ese es el mensaje de toda la Biblia.
que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Por qué razón? Porque solamente a través de esta fe se resuelve el problema de Satanás, el problema de la separación del hombre con Dios y el problema del pecado. No hay otra manera de resolver estos tres puntos en nuestra vida. No es que haya otra fórmula, una oración mágica. No. Es con el Evangelio, es con el mensaje de la Biblia acerca de Jesús como el Cristo. Este es el mensaje que yo debo creer. Solamente Cristo resolvió el problema de mi pecado. Solamente Cristo resolvió el problema de Satanás en mi vida. Solamente Cristo resolvió el problema de la separación que yo tenía con Dios. Así que solamente Cristo, el Mesías, Jesús, el Cristo, es el único que resuelve estos tres puntos en la vida de la persona. Así que puedo ser una persona muy sincera, pero si no puedo creer precisamente el mensaje de la Biblia, estoy equivocado. Y puedo estar sinceramente equivocado. Muchas personas creen sinceramente lo que oyen desde los púlpitos. De verdad van a sus templos y ahí les comparten algún pasaje de la Biblia y luego les dan una motivación. Y estas personas muy sinceramente creen lo que están oyendo desde los púlpitos, pero en realidad están equivocadas en la fe correcta de la cual habla la Biblia. Porque no han creído que Jesús es el Cristo. Esto es lo que la Biblia enseña. Yo conozco mucha gente sincera que ora bastante, pero su vida de fe no cambia nunca. Conozco gente que de verdad va a la iglesia y es muy sincera y se quebranta delante de Dios, pero no pueden llegar a creer que Jesús es el Cristo. Entonces me pregunto, ¿por qué es que la gente vive su vida de esa manera? Su vida de fe de esa manera. ¿Por qué es que viven de esa manera su vida de fe? ¿Por qué es que no logran poner encima el Evangelio de todas sus circunstancias? ¿Por qué es que sus circunstancias son más importantes que el Evangelio? ¿Por qué es que de verdad todas sus circunstancias de la vida los controlan todavía los enferman, todavía los mantienen atrapados con temores, con todo esto? ¿Por qué? Porque no han tenido claro el Evangelio. No tienen claro el mensaje del Evangelio, aunque sean muy sinceros. Mientras no podamos creer que Jesús es el Mesías Cristo, no podemos nacer de Dios. Esto es lo que la Biblia dice. Yo no nazco de Dios a través de una oración que hago. No puedo nacer de esa manera. La Biblia no enseña eso. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué se requiere para nacer de Dios entonces? Creer que Jesús es el Cristo, no otra cosa. No otra cosa. Por eso Juan 1:12 confirma esto también. Estos no son nacidos de carne, ni de voluntad humana, ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Entonces el nuevo nacimiento tiene que ver directamente con la fe de creer que Jesús es de Cristo. Entonces, aunque yo sea muy sincero y aunque vaya a un templo y crea lo que me están diciendo sinceramente, pero si desconozco el mensaje de la Biblia, entonces estoy corriendo al viento. De verdad estoy dando golpes al aire. No tengo metas claras en mi vida de fe y entonces estoy fracasando, aunque no me he dado cuenta. ¿Cómo estamos corriendo entonces? ¿Cómo es que estamos luchando nosotros? Usted en su vida de fe, ¿cómo es que está corriendo? ¿Cómo es que usted está luchando? Corremos en nuestra vida de fe todos los días, pero sin ninguna conclusión, sin ningún objetivo, sin ninguna dirección. Solo lo hacemos mecánicamente, lo hacemos espontáneamente, pero no hemos tenido claridad en esto del Evangelio. Debemos vivir la fe correcta para no luchar como quien da golpes al aire. La gente vive de esa manera hoy su vida de fe y entonces están dando golpes al aire y se desgastan cada vez más. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a apoyar aquí, vamos a comprar aquello, vamos a hacer esto, y se llenan de muchas actividades, incluso en las iglesias, y de verdad se desgastan. Los pastores se desgastan cada vez más y los pastores incluso se quejan de la gente en los templos. Es que la gente no entiende, la gente no aquí, y de verdad se están desgastando en su vida. Conozco pastores que han muerto incluso en esta pandemia. Pastores que sus miembros los llamaban y sus miembros estaban contaminados y con el COVID, y entonces ellos llegaban a orar y se terminaron contaminando y murieron.
pastores que se desgastaron de esa manera. De verdad, ¿cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos luchando? ¿Cómo es que estamos corriendo? ¿Estamos dando golpes al aire? Es que si hago esto, entonces la gente me va a seguir. Es que si hago esto, entonces los hermanos van a estar contentos conmigo. ¿Será eso el pastorado? ¿Será eso el pastorado? ¿Será que es para que cuando un pastor está cuidando las ovejas en el campo, el pastor hace todo para caerle bien a las ovejas? ¿Será eso el pastorado del cual nos está hablando la Biblia? Es que vivimos como queriendo atrapar el viento y nos esforzamos y nos desgastamos muchas veces, pero no nos hemos dado cuenta de cuál es el problema que tiene la persona. Es que si no tratamos el problema espiritual de la gente, de verdad lo demás no sirve para nada. Podemos predicar muy bonito, podemos tener muchos servicios, podemos tener una buena adoración, podemos tener muy buenos cantos, un buen grupo de alabanza, pero al final, si no estamos tratando el problema que tiene la persona, ¿de qué sirve todo lo demás? Es como dar golpes al aire, es como querer atrapar el viento. ¿Alguna vez usted se ha bañado sin agua? Es como eso. Es como querer bañarnos sin agua. O esforzarnos tanto de manera sincera, pero equivocados. Entonces, ¿cómo debemos vivir con la fe de la cual nos habla la Biblia? ¿Cómo puedo yo vivir por esa fe? Muchos dicen, es que yo vivo por fe. He escuchado a muchos hablar de que ahora yo vivo por fe. ¿Y qué significa eso? Cuéntenme. Les he preguntado. Si es que yo antes trabajaba y ahora ya no trabajo, ya solo me dedico a predicar. Y entonces, ¿eso es vivir por fe? Sí, eso es vivir por fe. Muchos creen que eso es vivir por fe. Muchos creen que ahora ya no vamos a trabajar y ahora vamos solo a predicar. Entonces, eso es vivir por fe. ¿Será que en realidad eso es vivir por fe? Hebreos capítulo 10, verso 38 dice: mas el justo vivirá por la fe, mas el que se retire no agradará a mi alma. Vivir por fe es permanecer. Vivir por fe es no retirarlo. Vivir por fe es permanecer en Dios, en el Evangelio. Esto es vivir por fe, la fe del Evangelio, no mi fe. No mi fe, es la fe del Evangelio. Conozco personas que han cerrado sus negocios y han dejado de producir para su familia, y entonces ellos se quieren dedicar a un grupo de hermanos para atenderlos. Y entonces dicen, bueno, el Señor puso en mi corazón que cerrara mis empresas y entonces voy a atender la iglesia, voy a atender a un grupo de hermanos. Y entonces la familia empieza a sufrir. Y es que ahora estamos viviendo por fe. ¿Será que eso es vivir por fe? La Biblia habla de que debemos vivir por la fe. Por la fe que Dios ha puesto en nosotros. No por la que yo digo creer. No por la que yo digo tener. No por mi fe, sino por la fe del Hijo de Dios. No es mi fe, es la fe en el Hijo de Dios. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto es a través del Evangelio. Esto es a través de que se nos revele el Evangelio, la justicia de Dios, y entonces por medio de esa fe se nos va a revelar el Evangelio. Y entonces el justo por esa fe podrá vivir. Primera de Juan 3, 22 y 23 dice: y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesús Cristo. Ese es su mandamiento. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesús Cristo. Y amarnos unos a otros, así como Él nos ha ordenado. Claro que sí. Entonces dice que su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesús Cristo. Este es su mandamiento. Esto es lo que Él dejó como un mandamiento. Y dice que si nosotros podemos creer en el nombre de su Hijo, entonces recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque entonces tendremos la fe para obedecerle y hacer las cosas que le agradan. Es decir,
hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, si guardamos su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Que debemos creer en el nombre de su Hijo Jesús Cristo. Y entonces podremos amar a nuestros hermanos. Si de verdad hemos creído firmemente que Jesús es el Cristo. Entonces esto nos lleva a la voluntad de Dios. Nos lleva a tener respuestas en nuestra oración también. Y nos lleva a poder amar a nuestros hermanos. Esto es a través de obedecer este mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Creer en el nombre de su Hijo, Jesús Cristo. En Juan 6:29 dice también, esta es la obra de Dios. Ya vimos el mandamiento. Ahora veamos la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. Que crean en aquel a quien Él envió. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que podamos creer en aquel que fue enviado. ¿Y quién fue el enviado? Es Jesús, como el Cristo. Entonces, tanto el mandamiento como la obra de Dios tienen esta fe. ¿Cuál es esa fe? Es creer que Jesús es el Cristo. Entonces, el justo vivirá por esta fe. No porque deje de trabajar. El justo vivirá por esta fe. Va a vivir con esta fe. Va a vivir por esta fe. Entonces, debemos creer correctamente. Quiero concluir esta mañana. Es que solo Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje en la Biblia. Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el que va a regresar también. De Él trata el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Es Dios mismo que vino a resolver el problema espiritual del ser humano. Ese es el Evangelio, ese es el pacto. Ese es el pacto. Entonces debemos permanecer en el Evangelio para no quedar descalificados. Debemos dejar que ese Evangelio entre a nuestras vidas todos los días. Y debemos obedecerlo, cumpliendo la voluntad de Dios, que es llevar este Evangelio a todas las naciones de la tierra. Debemos tener esa perspectiva de fe. Debemos vivir por esa fe. No perdamos la meta, mis amados hermanos. Sigamos pero con meta. No corramos al viento. No demos golpes al aire. Aferrémonos claramente a nuestra conclusión, a nuestro objetivo, y sigamos la dirección que el Espíritu Santo nos está dando. Así que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y aferrados a eso, sigamos. Las circunstancias de esta vida, sí, van a estar ahí, son secundarias, claro que sí, pero la fe que debo tener es lo más grande, y esta fe trata de Jesús como el Cristo. Y concluyo leyendo Juan capítulo 6, versos 66 al 69. Dice la Biblia que después de que Jesús les habló a las multitudes, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de los que lo seguían, y acá habla de los discípulos, incluso discípulos, se volvieron atrás y ya no caminaban con Él. Esto de andar siempre juntos parece que no ha funcionado nunca. Y de verdad, ni con Cristo pudieron caminar, que era el Evangelio mismo. Entonces, no nos extrañemos que algunos no puedan caminar con nosotros. Ya no andaban con Él. Ya no pudieron caminar con Cristo. Se desviaron. Fueron descalificados. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Incluso a sus 12 apóstoles les dijo: ¿ustedes se quieren ir también? ¿Ustedes también se quieren ir? Les preguntó. ¿Qué pregunta más fuerte esa? Es que muchos se fueron. ¿Y ustedes también se quieren ir? Es lo que Cristo les preguntó. Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Es decir, ¿dónde vamos a encontrar una respuesta a nuestro problema espiritual? ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes las palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Si tú eres el Evangelio, si tú eres el Cristo, ¿a qué vamos? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Nosotros no nos iremos, es lo que Pedro está diciendo. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo confirma. Aquellos 12 se quedaron porque tenían una convicción clara
Ellos habían conocido y habían creído que ese Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ese Jesús que tienen ahí frente a ellos es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta fe es que los apóstoles se quedaron y siguieron caminando con el Maestro. Con esta fe es que hay que aferrarnos. No debemos quedar descalificados. No debemos seguir dando golpes al aire. Así que corramos con meta, corramos con propósito, corramos con claridad, con el Evangelio, para que no quedemos descalificados. El apóstol Pablo decía que él corría el riesgo de quedar descalificado aún después de haber predicado a muchos. Bendigo tu vida esta mañana y quiero finalizar con una oración en este momento, dándole gracias a Dios por su palabra en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, Señor, te doy gracias por tu palabra, porque nos permite, Señor, compartirla desde este lugar. Gracias, Señor, por todo este tiempo donde hemos estado compartiendo de esta manera, Señor, el mensaje de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tu palabra ha llegado a miles de corazones, Señor, y ser edificado, Señor, desde esta plataforma. Hoy oramos, Señor, para que a partir del próximo domingo, que iniciamos, Señor, nuestras reuniones presenciales, Padre eterno, tu palabra siga corriendo, Señor, para edificar la vida de tu pueblo. Oro, Señor, poniendo este tiempo delante de ti, Señor del cielo, y ruego tu bondad, tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre. Invoco tu nombre en este momento, Señor, levantando mis manos para bendecir la vida de cada familia reunida en esta plataforma, con la oración sacerdotal que dice, Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra, porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús el Cristo y oro al Señor para que tu vida sea bendecida con el Evangelio, que te sea revelado el Evangelio cada día de tu vida, y que ese Evangelio pueda entrar a tu vida todos los días y puedas permanecer y no ser descalificado. Oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, Maranata.